Bueno, pues si os parece vamos a continuar con la mesa redonda, que la habíamos centrado en Europa como necesidad para España. Bien, yo tengo, en primer lugar, agradecerles a todos los compañeros que están aquí el que hayan querido participar directamente en esta mesa redonda, en especial Inés, que es la eurodiputada en activo, a todos, pero quizá los que están en activo pues tienen más obligaciones en estos momentos y hacer un hueco resulta complicado. Pero yo, antes de hacer una breve presentación, brevísima, porque somos muchos y no podemos extendernos, y además los conocéis prácticamente a todos, yo quiero sobre todo resaltar el alto grado de nivel profesional que hay acumulado en los políticos en esta mesa. Ahora brevemente voy a recitar sus currículum y vais a ver que todos tienen, aparte de experiencia política, que eso es lo fundamental en política sin duda, pero una alta cualificación profesional, cosa que no es poco en los tiempos que corren. Y las evoluciones de los parlamentos y de las responsabilidades políticas. Yo ahí me congratulo porque eso supone que efectivamente se tratan los temas con más solvencia y es muy de agradecer. Bueno, pues yo voy a empezar a presentar aquí por mi derecha Inés Ayala. Inés Ayala es eurodiputada en este momento del Partido Socialista. Es licenciada en Filología Española y Filología Inglesa por la Universidad de Zaragoza. Es de las personas, de las mujeres que participó desde muy tempranamente en las actividades políticas dentro del Partido Socialista, secretaria regional de la Mujer en el 1984, después participó muy activamente en la UGT, con tareas de tipo sindical. Después fue experta ante el Comité Económico y Social de la Unión Europea con la lucha contra la exclusión y, bueno, es actualmente eurodiputada con muchas ocupaciones, con muchas obligaciones y bueno, le dejaremos al final la última palabra para que sea ella la que redondee las intervenciones breves. Después daremos otro turno a nuestros invitados. Voy a ir ahora a mi izquierda. Bueno, de Juan Bolea no tengo el currículum aquí porque no tiene correo electrónico. Y hoy el que no tiene correo electrónico se queda sin currículum, pero es que a Juan Bolea no me ha preocupado mucho porque no hace falta presentarlo, y menos en Aragón. Bueno, pues Juan Bolea fue el primer presidente de Aragón en la época de la preautonomía. Sí, pero cualquiera lo diría porque acabo de ver ahí un folleto que ha publicado en las Cortes y no parece para nada de eso. Sí, pero sin embargo... increíble, pero cierto. Bueno, Juan Antonio, aquí en el folleto se te reconoce. Lo que acabo de ver, publicado por las Cortes de Aragón. Bien, como no necesita presentación, pues prácticamente, bueno, pues magistrado de profesión y, bueno, un hombre que estuvo en la fundación de la UCD en su momento. Después estuvo en el paro ocupando cargos orgánicos, ha sido senador, ha sido diputado a Cortes, o llegaste también a ser diputado a Cortes Generales, también a Cortes Generales, en la Comisión Constitucional. Bueno, muchos años en el Parlamento y, bueno, y hoy uno de nuestros socios de honor y referentes en la Asociación de Exparlamentarios. Agradecerte, por tanto, también la presencia aquí. Después tenemos aquí a mi derecha a otra mujer, María Antonia Avilés Perea, también sobradamente conocida en la región, no hace falta presentarla tampoco. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Madrid, tiene estudios en francés en la Escuela Oficial y es de las que participan también, de momento todos así, participan estoy viendo todos, efectivamente, de los políticos de primera hora, ¿no?, que decimos muchas veces en la Asociación de Exparlamentarios, donde a veces pues hablamos con más libertad que cuando se puede hablar públicamente. De la primera hora, ¿no?, de los políticos, eso es con garantía, ¿no?, en el sentido de que estuvieron en el momento de la transición, se comprometieron tempranamente en la política y se comprometieron en la política desde un punto de vista vocacional, ¿no? Y eso es importante, porque, pues bueno, la evolución de las cosas son así, pues ahora no es tanto así. Pero bueno, fue concejal del Ayuntamiento
es de la UCD, concejal del Ayuntamiento en el 79, del 79 al 83, perteneció al Comité Ejecutivo de la UCD en el 83 y después ya pasó al PDP, Comisión Ejecutiva Nacional, pasó al secretaria de Política Municipal del PP de Zaragoza entre el 93 y el 96, secretaria de Estudios y Programas del PP de Aragón y eurodiputada del PP del 99 al 2004. O sea que es una exdiputada al Parlamento Europeo con muchos conocimientos y con reconocida solvencia en estos temas en Aragón y fuera de aquí. Gracias también por tu colaboración y tu presencia. Y nos vamos de nuevo a la izquierda. Bernardo Bayona tampoco hay que presentarlo. Bernardo es doctor en Filosofía por la Universidad de Alcalá y profesor en este momento de Filosofía también en el Instituto Goya. Me pone aquí, y lo voy a leer, digo, experto en Marsilio de Padua, nada menos. Bueno, pues como veis, profesionalmente está bien. Pero políticamente Bernardo es también de los primeros que pone en marcha el Partido Socialista. Primero el Partido Socialista de Aragón, después PSOE, los que están en la época de la transición, batallando desde un punto de vista político. Fue miembro de la Comisión Ejecutiva Regional, compartimos muchas cosas desde el principio, del 78, 87, en fin, ha estado en todo. Y después, desde un punto de vista parlamentario, su currículum es absolutamente incomparable, porque es que ha estado de senador en la segunda, tercera, cuarta y quinta legislatura, algunos de ellos como portavoz del grupo. Yo le he tenido de jefe, yo me tenía que cuadrar ante Bernardo, porque era el que nos mandaba. Y después ha sido diputado al Congreso, pues en la sexta legislatura, y después ha sido también parlamentario europeo en 1980. Antes parlamentario europeo y después parlamentario al Congreso, en la sexta legislatura. Bueno, no sobran comentarios y también le agradezco su presencia y su colaboración en esta mesa redonda. Y por fin Adolfo Burriel está en este momento a mi derecha, pero representó en sus momentos la extrema izquierda, o por lo menos una izquierda muy acusada. Ahora está mucho más templado. Lo ha sido siempre. Adolfo ha sido siempre un gran político y una gran persona. Licenciado en Derecho, también de los que ponen en marcha, es de los que pusieron en marcha el Partido Comunista en Aragón, en los momentos de la transición. Diputado en las Cortes de Aragón durante la tercera legislatura. Estuvo poco, pero muy sustanciosamente. Aquí todos los funcionarios del Parlamento lo recuerdan, porque ha sido uno de los parlamentarios más brillantes que hemos tenido en las Cortes, aparte de poeta. En este momento podéis leer algún verso suyo en el Paseo de la Independencia. Habéis visto la poesía en la calle, pues uno de los de la calle es Adolfo. Nos ha hecho algún verso, nos ha hecho también el boletín de la asociación sobre la visita aquella del jamón, que es una delicia. Empezó en el PC, después fue coordinador de Izquierda Unida y después ha sido miembro de Nueva Izquierda hasta que la Nueva Izquierda se incorporó en el PSOE y él entonces se distanció. Él ha mantenido, no ha sido de los que, se ha dejar llevar por el río. Hay un momento que Adolfo dice, hasta aquí no llego, y es de agradecer. Esos gestos Gracias también por tu presencia y por mi parte ya nada más, porque claro, se puede ir el tiempo aquí con las presentaciones. Entonces, si os parece, vamos a empezar por Bernardo. Cuéntanos lo que haremos primero una ronda y después pues entraremos en diálogo entre nosotros. Venga, Bernardo, cuando quieras. Gracias, presidente, por la invitación a participar en esta mesa y en compañías tan importantes y además en el marco de la Fundación Jiménez Abad, con la que modestamente pues alguna vez también colaboro, ¿no? En esta distribución que previamente se había hecho un poco para no decir todos lo mismo y para no pegarnos demasiado, pues se me ha echado la tarea de hablar algo de la historia, ¿no? De la historia y la filosofía de la necesidad europea, o de la historia y la filosofía del europeísmo, ¿no?
pero no me voy a remontar al siglo XIV, que es de lo que soy experto, en Marsilio de Pado y las relaciones entre el poder político y la Iglesia. Efectivamente, sobre eso, sobre lo que trabajo y escribo en estos momentos. Pero, hombre, voy a empezar un poquito antes y quizá el planteamiento de lo que voy a decir es que en España siempre Europa ha sido un horizonte de futuro, un sueño, y ha tenido siempre un carácter instrumental. Es decir, ha habido siempre una necesidad de Europa, necesitamos Europa, y con un carácter instrumental, como instrumento para conseguir otras cosas, ¿no? De esto es de lo que voy a hablar y cómo eso se ha transformado. Cómo eso se ha transformado y cuál es el horizonte que a partir de aquí posiblemente se puede plantear. Es decir, yo creo que ya no tiene necesidad España de seguir hablando de que necesita Europa. Es decir, es como decir que Aragón necesita España. ¿Qué sentido tiene, no? Sí, creo que ha perdido sentido ese planteamiento, pero lo ha tenido durante mucho tiempo. Y quizá uno de los primeros antecedentes hay que buscarlos en el siglo XIX. En 1869 hay un manifiesto del federalismo español que dice: los Estados Unidos de Europa, que son el ideal de nuestro siglo, pueden y deben comenzar en España. Habría más anécdotas. La primera Constitución española la hizo un asturiano en 1830. La primera Constitución europea la hizo un asturiano, Siñeriz, en 1839. ¿no? Bueno, son anécdotas, pero lo que quiero decir es que siempre ha estado unido en los liberales, progresistas, decimonónicos, estaba unido federalismo español y europeísmo. Por tanto, para ellos soñaban con una España que fuera una federación de pueblos, incluso de pueblos ibéricos, pero incorporada a una Europa federal. Para estos intelectuales, Europa representaba pues, un horizonte de progreso, de cultura, de libertad. Es, salvando las distancias, lo que en el siglo XVIII había representado Francia para los liberales ilustrados afrancesados, ¿no? Y, de hecho, a veces, cuando desde la derecha más reaccionaria se les ha acusado a los europeístas, era de ser afrancesados o como los afrancesados del siglo XVIII. Por tanto, Europa era lo que se necesitaba para conseguir las autonomías, el federalismo en España. La primera generación propiamente europeísta es la generación del 14, la generación en la que, gracias a la Junta de Ampliación de Estudios, conviene a veces recordar las cosas, unos estudiantes universitarios salieron a estudiar a las mejores universidades europeas, a Inglaterra, Francia, Alemania, y volvieron europeístas, algunos de ellos incluso casados con extranjeras, como el caso de Negrín, de Madariaga o de Araquistáin, pero otros, Ortega y Gasset, Ramiro de Maeztu, también en esa hora, Azaña, Fernando de los Ríos, Américo Castro, en fin, la mayoría de ellos, digo, salieron becados y volvieron plenamente convencidos de que España tenía que ser europea. ¿Qué significaba para ellos? Lo resumo con 3 o 4 frases de Ortega. Europa era igual, lo dice él en el Imparcial en 1908, Europa igual ciencia. Es decir, el atraso científico y cultural español no podía superarse sin Europa. Segundo, Europa igual a regeneración. La frase es de Costa. Costa decía, regeneración es inseparable de europeización. Bien pronto, sin embargo, abandonó este planteamiento, Costa y Unamuno. Pero lo mantuvo Ortega y en el sitio, en la Sociedad del Sitio en Bilbao, dijo regeneración, lo reinterpretaba él, regeneración es el deseo, europeización es el medio para satisfacerlo, es literal. Terminaba esa conferencia con la famosa frase de que se vio claro desde el principio que España era el problema y Europa la solución. Tercera caracterización de Ortega, puede chocar, pero es así, significaba cambio social. Ortega era socialista en aquellos momentos y en la Casa del Pueblo de Madrid afirmó que el Partido Socialista tenía que convertirse en el partido europeizador de España. Pues ante la incapacidad de las fuerzas burguesas para acometer semejante tarea, solo el socialismo reunía las características necesarias para llevar a cabo un proyecto en el que se aunaran la seriedad científica y la justicia social. Por tanto, el cambio social estaba ligado también en Ortega y a la entrada en Europa. Cuarto, lo dice ya de una manera, Europa equivale a la negación de cuanto compone la España actual. Y esto lo dijo en la aparición del semanario Europa, revista de cultura popular, en 1910. El segundo editorial de este semanario se llamó precisamente La conquista de Europa. Ortega fundó después el semanario España, en 1915, que duró hasta 1924 y fue un poco
digamos, la plataforma de esta generación, que combinaba nacionalismo liberal, cosmopolitismo y también el compromiso político del intelectual. Luego lo dirigieron, este semanario lo dirigió Araquistain y lo dirigió también Azaña. Bueno, ahí es donde vemos ya un planteamiento instrumentalista. Necesitamos Europa para salvar a España. En la Gran Guerra, toda la prensa española se dividió, como es sabido, ¿no?, entre los partidarios de los aliados y los partidarios del eje del alemán, ¿no?, germanófilos, ¿no? Y toda la prensa fue subvencionada por los países europeos, curiosamente. Entonces, claro, si se creó un conflicto dentro de la opinión pública española entre partidarios de un modelo u otro de Europa y, en definitiva, la opinión española estaba convencida de que ese conflicto europeo iba a sancionar el futuro de Europa entre la autocracia o la democracia, el futuro de Occidente. Y, por tanto, como diría después el socialista, años más tarde, Ramón Oliveira, si España no entró en la guerra entró en España. Y entró la conciencia, y esto es importante, de que aquella primera gran guerra del 14-17 era una guerra en el fondo civil. Y esto se decía en España. En el manifiesto de los amigos de la Unidad Moral de Europa se definía esa guerra europea como la gran guerra como guerra civil. España, el semanario de Ortega, apoyó la causa aliada, pero España, el gobierno, mantuvo el aislamiento y la neutralidad oficial. Un aislamiento que más adelante, que ya antes había llamado Cánovas fundamentalmente pues, cogimiento, en fin, hay toda una tradición en otra línea que no nos interesa plantear. Bueno, en los años 30 la crisis política y económica impuso en Europa una dinámica proteccionista, nacionalista, belicista, en sentido contrario a cualquier proceso de unidad, y, como dijo Eugenio Dors, las dos Europas se convirtieron en tres. Es decir, hablaba Eugenio Dors de Europa una y trina, es decir, la Europa occidental liberal, la Europa oriental comunista y la Europa meridional fascista. Y entonces las fuerzas políticas españolas pues, se dividían, claro. Para la izquierda radical, para José Díaz, pues aparecía como un avispero imperialista en decadencia, que es Europa a estas alturas de 1930, un contubernio de grandes intereses para explotar al hombre que trabaja, al productor intelectual y obrero. Para Onésimo Redondo, en el 32, europeización era una palabra afrentosa, sinónimo de desnacionalización. Bueno, y ahí Ortega y Araquistain, en posiciones políticas ya muy diferentes entre ellos, hacían interpretaciones europeístas de la decadencia de las naciones europeas. Decían, hombre, todo este proceso de decadencia puede ser una condición necesaria para que surjan los Estados Unidos de Europa, decía. En la rebelión de las masas, lo dice Ortega, ¿no? Y decía también, todo buen intelectual de Alemania, Inglaterra o Francia se siente hoy ahogado en los límites de su nación. Y Araquistain, que era embajador en Berlín, antes de la llegada de Hitler, decía, Europa es la nueva ciudad, un nuevo proceso de integración histórica y nuestras naciones respectivas son sus provincias. Bien, no voy a contar la guerra, las cosas que se decían. En el exilio, empezando ya por Madariaga, quizá Salvador Madariaga es uno de los europeístas españoles de mayor peso, ¿no?, en aquellos primeros años. Pero no solamente Salvador de Madariaga, sino en general los republicanos exiliados, liberales, demócratas y socialistas también, entendían la opción europeísta como un doble frente antifranquista y anticomunista. Y el propio Prieto asumía ese papel. En 1948, Indalecio Prieto se declaraba abiertamente partidario de la unidad económica, política e incluso militar del oeste de Europa, como base que sirva de cimiento a la Federación Europea. El PSOE realizará cuantos esfuerzos estén a su alcance para incorporar a España a la Unión Europea Occidental. Araquistain empezó a estar más desencantado y hablaba del déficit de la legitimidad democrática de las instituciones, hablaba de la dependencia de Estados Unidos o de la profesionalización lucrativa de las élites, pero seguía defendiendo esta idea. Y en el interior de España, bueno, es más conocido probablemente. En los años 50, Tierno Galván impulsa la Asociación Española por la Unidad Funcional de Europa, que era un pretexto también, en cierto modo, para unir diferentes sectores políticos, monárquicos, socialistas, democristianos e incluso falangistas de oposición, como Dionisio Ridruejo, pero que les unía precisamente eso, les unía el europeísmo, y en ese fermento se pudo ir construyendo un clima en el que se preparó el contubernio famoso de Múnich en el año 62, en el que participaron más de 100 españoles de diferentes corrientes, y allí en Múnich se quedó claro dos cosas, yo creo. Uno, el principio de la reconciliación nacional. Allí se
se encontraron enemigos de la guerra, como pues, José María Gil Robles y Rodolfo Llopis, o como el dirigente del POUM, Julián Gorkin, y el falangista, Dionisio Ridrujo. Esta era una primera cuestión clara, es decir, Europa servía para reconciliar a los enemigos de la guerra. Y, segunda cuestión, era imposible que España estuviera en Europa sin cambiar el régimen franquista. Porque en ese momento, y esta es la otra cuestión, el régimen franquista empezaba, desde el 59 sobre todo, empezaba a querer estar en Europa porque Europa lo veía también una necesidad, un instrumento para salvar el régimen, entre otras cosas, ¿no? Digo, habría que adaptarse, pero el dictador no lo veía nada claro, por cierto, pero los sectores democristianos que estaban dentro del régimen y los tecnócratas defendían la entrada de Europa, y luego ahí hubo pues, Castilla. Areilza empezó a trabajar con Castilla en exteriores, ¿no? Estaban en esa línea. Y el diario Ya, en el año 70, ya dice que hay que defender la incorporación de España a la democracia europea con todas sus consecuencias. Tenemos luego Cuadernos para el diálogo, de origen democristiano, con presencia importante del socialismo democrático, por tanto, de las dos grandes corrientes constructoras de las bases de la Comunidad Europea, y allí hay artículos y muchas firmas, algunas críticas. José María Gil Robles interviene varias veces, Marzal, etcétera. Pero lo importante es eso, hay números extraordinarios editoriales sobre la necesidad de Europa. La izquierda comunista empieza también a modificar aquellas posiciones. Hombre, sigue hablando de la Europa de los mercaderes, ¿no? Producto de la Guerra Fría, hay que pensar en la Europa de los bloques, pero ya aparece el eurocomunismo, y eurocomunismo, la propia palabra eurocomunismo, es una opción democrática, es decir, por una transformación democrática y además autónoma de Europa, es decir, autónoma respecto a la Unión Soviética. En la transición democrática, voy a grandes pasos, claro, la unanimidad europeísta era total, era paralela al consenso constitucional. Todos estaban de acuerdo, pero según los intereses, Europa empezaba a significar cosas distintas, ¿no? Para unos era la modernización económica, la libertad de comercio, etc. Para otros era la consolidación democrática, para los nacionalistas vascos y catalanes un atajo para tener presencia directa en Europa, etc. Pero todos ponían, y esta es la idea, en la integración de Europa, la realización de su programa político, de su sueño político, carácter, por tanto, instrumental. En el fondo se creía que todos los problemas históricos tendrían solución en Europa, es decir, la frase que habíamos dicho de Ortega. Hasta tal punto que la propia, después del intento de golpe del año 81, la propia ley de defensa se vende al ejército, se le presenta al ejército como decir, una homologación europea. Y Narcís Serra confiesa muchos años después, creo que acertamos porque los militares se rendían frente al argumento de Europa. Por tanto, es decir, en la ley de defensa, la transformación de las Fuerzas Armadas al servicio de la democracia, también se utilizó Europa. Y Areilza, al firmar el tratado, no él, que lo firmó Felipe González, como bien sabido, pero después de firmarse el Tratado de Adhesión, dice: esto supone la superación definitiva de la era de las guerras civiles en nuestro país. Bien, estamos en Europa, entramos en Europa en 1986, que ha supuesto, yo creo que ha cambiado completamente la posición de cómo vemos Europa desde España. Desde España la relación con Europa empieza a plantearse de otra manera. Ya no es ser como los europeos, sino cómo ser europeos. Ya no se trata de hacer a España europea, sino de cómo hacer Europa. Yo creo que esta es la transformación fundamental. Nos tocó participar en el mercado único, nos tocó participar en la Unión Europea, nos quitamos los complejos y también cambió la imagen de España en el exterior. Yo eso lo veía desde el primer día que llegamos allí, es decir, les rompíamos los esquemas, sinceramente, y yo creo que ahora ya eso, vamos, nos veían como trabajadores eficaces, disciplinados, organizadores capaces. Y, sobre todo, tras la caída del muro, y yo tuve alguna experiencia también en delegaciones parlamentarias, nos miraban como un ejemplo de transición a la democracia y también de integración en Europa, ¿no? Viajes que tuve pues, en Hungría, Rumanía, etcétera. Yo creo que cambiaba la imagen también de España en el exterior. Y el europeísmo español se hizo activo y participativo. Y entonces podemos ir viendo incluso las huellas pues de las propuestas de los gobiernos, diferentes gobiernos de Felipe González, propuestas de gran calado sobre la cohesión, los fondos de cohesión, el concepto de ciudadanía, la política euromediterránea. Es decir, son aportaciones españolas al modelo de Unión Europea en la que estamos hoy. Europa dejaba pues de verse como la solución a los problemas internos españoles y se planteaba como nuevas tareas, nuevas oportunidades, también nuevos riesgos, evidentemente. Modernización económica significaba competencia, mercado europeo, significaba desmantelamiento de industrias obsoletas, mejora
de infraestructuras, acceso a fondos comunitarios, es decir, cara y cruz, ¿no? La convergencia trajo crecimiento económico, bienestar, pero también exigió sacrificios, ¿no? Se culminó con éxito eso y yo creo que la ciudadanía española, el referéndum lo ha demostrado, pero no solo eso, ha interiorizado la ciudadanía europea. Es decir, España tiene más de 20.000 becarios anuales en el programa Erasmus, es el tercer país en movilidad. Y es un ejemplo, no tengo tiempo para citar más ejemplos, ¿no? Pero ha habido un cierto bache, un cierto desencanto, probablemente también motivado pues por una falta de acuerdo en política exterior, interna y externa, quiero decir, falta de acuerdo dentro de España, que se rompió el consenso sobre estos temas, y también problemas internacionales, la crisis de Irak, etcétera. Bien, el Gobierno se planteó, voy terminando, y lo que quiero decir es cuál es el problema. El Gobierno se planteó la vuelta al corazón de Europa. Yo creo que hoy las necesidades de España son distintas de las de antes y, sobre todo, no son propias. Es decir, no son las necesidades de España, son las necesidades que tenemos los españoles como ciudadanos europeos. Logrado el objetivo de europeizar España, yo creo que el objetivo es construir Europa desde España. En esta nueva fase, la construcción europea debería situar a España definitivamente en el centro de la construcción europea. Debemos ser su vanguardia, llegaba a decir Emilio Lamo de Espinosa en un artículo, cuando era director del Instituto Elcano, ¿no? España es un país excéntrico, periférico. Su papel, por tanto, dependerá fundamentalmente de la capacidad de hacer alianzas constructivas, de alianzas en positivo, es decir, no ponerse a la defensiva, no con posiciones nacionalistas o alianzas retardatarias o de bloqueo, como ha habido en algún momento. Es más inteligente vestir el interés español de interés europeo, es decir, hay más de las infraestructuras, la migración. Son problemas españoles, son problemas europeos, entonces resolvámoslos como problemas europeos y no pensar en términos de qué gana o qué pierde España, sino cuáles son las soluciones a los problemas reales. Y termino, veo que el moderador se pone nervioso y con toda la razón. El fin de las guerras europeas hace que a las nuevas generaciones no les podemos justificar la necesidad de una Europa unida porque no haya guerras. No podemos seguir repitiendo eso, eso es la historia. Hay que dar otras razones, ¿no? Y las necesidades de Europa son las necesidades de los ciudadanos. Yo creo, voy a enunciar solamente 3 cuestiones que me parecen muy importantes. Lo primero que los europeos quieren no perder, quieren que se sobreviva, es la garantía del Estado construido en Europa, es decir, la garantía del Estado de bienestar social. La competitividad y el crecimiento económico no tienen que ir desmantelando la protección social, gasto en salud, gasto en pensiones, y esto está amenazado por 2 grandes problemas, 2 grandes que no tienen solución nacional: falta de recursos humanos y falta de energía, dependencia energética. Yo creo que ahí se la juega Europa, es decir, el problema no es que es Europa, el problema es cómo poder ser. Recursos humanos, cada año se jubilan millones de europeos que no son reemplazados por mano de obra autóctona, diríamos, ¿no? Ese envejecimiento de la población, esa falta de crecimiento demográfico impide mantener el nivel de vida. Afortunadamente vienen a trabajar de otros países y ahí viene la cuestión de la inmigración. Hace falta una política común de inmigración y si algún país la necesita más que otros es España. Y por tanto, ese es un fenómeno en el que nos jugamos la puesta a prueba de la vuelta de los nacionalismos, de la xenofobia, de la defensa de los derechos humanos, de lo que realmente es Europa. Se la juega en esto, ¿no? La capacidad de integración. Segundo déficit, falta de recursos energéticos. El nivel de vida europeo es insostenible, simplemente no es posible sin fuentes de energía. Y no tenemos. Las fuentes del petróleo están en zonas conflictivas, se hace un uso político y se va a hacer cada vez más del gas, por ejemplo, como está haciendo Rusia. Y la energía nuclear no puede ser decisión unilateral de cada nación. Finlandia ha hecho un referéndum ahora, tal. Bueno, hay que volver, no hay que volver. Tienen que ser debates que no pueden ser nacionales. El futuro de Europa creo que depende de la solución de estas cuestiones. Hay dificultad para definir qué es Europa, bueno, pues como para definir qué es Andalucía y qué es Cataluña. Pero es imposible pensar España sin Europa y en estas y otras cuestiones vitales yo creo que los españoles necesitamos a Europa tanto más que a España, ¿no? Gracias. Y perdón por la extensión. Sí, Bernardo, muchas gracias. Ha sido muy interesante. No es casualidad que haya tratado el tema histórico. Nos hemos repartido un poco los papeles antes de las intervenciones. Bernardo, habíamos quedado en 10 minutos. Y ha sido alguno más. Bueno,
María Antonia, tienes la palabra. Yo os agradecería que no me hagáis... o sea, yo lo que no quiero es interrumpiros porque me resulta muy violento, pero hoy autocontrolaros un poco porque somos muchos, nada más. Venga, gracias. Gracias. Voy a intentar atenerme al tiempo previsto y al tema que en este reparto me ha correspondido, que es hablar de la economía y de los cambios económicos que se han producido en nuestro país, en España, desde nuestra entrada en la Unión Europea, es decir, hace 20 años. Hace 20 años, y viene a cuento recordar ahora el porcentaje en el que nosotros entramos en la Unión Europea, nuestro PIB entonces, con lo que ha sucedido recientemente con los 10 países de la última ampliación, completamente distinto, lo iremos viendo a través de los datos que os voy a ir presentando de una magnífica publicación que acaba de hacer el Instituto Elcano, precisamente con ocasión de los 20 años y cuya fuente de todos estos datos es fundamentalmente Eurostat, la oficina estadística europea que se nutre de las oficinas estadísticas de los distintos Estados miembros. Para empezar, el dato más significativo es el crecimiento del Producto Interior Bruto. Nosotros empezamos en el 85, finales del 85, son los últimos datos antes de nuestra entrada en la Unión Europea, que oficialmente es el 1 de enero del 86, y nos encontramos con que en esa fecha estábamos con el 2,3% de crecimiento del Producto Interior Bruto. Hay unos años de crecimiento importantes que empiezan a bajar hasta llegar a la crisis del 92, en el que Europa manifiestamente nota esa crisis relacionada, como suele suceder siempre, con las materias primas, fundamentalmente con el petróleo, y luego empezamos a remontar hasta llegar a unos años de crecimiento realmente espectaculares, muy por encima de la media europea. Esto significa que durante unos años, quizá porque evidentemente teníamos un potencial de crecimiento importante, pero también porque hay unas políticas económicas adecuadas en los gobiernos sucesivos que hacen que haya una transformación muy importante en nuestro país. Y fundamentalmente eso se pone de manifiesto cuando España decide que va a entrar dentro del área del euro y que, por tanto, hay una serie de transformaciones internas fundamentales y con un plazo fijo que tienen que producirse. Y a partir de ese momento se ponen en marcha unas políticas que hacen que el crecimiento del país sea manifiesto y muy por encima de la Unión Europea, cosa que mantenemos en la actualidad, aunque hayan descendido los porcentajes. Pero como dato curioso, para empezar, podemos destacar que en estos 20 años el poder de compra, es decir, la renta media por habitante, ha pasado en España de 8.000 euros a más de 23.000, es decir, casi se ha triplicado, cosa que no había sucedido nunca en años anteriores, a pesar de que ha habido años de distinto nivel económico. Bueno, pues todos recordamos quizá todo lo que sucedió con el año 60, con la estabilización, una etapa también de bienestar económico, pero nunca en nuestra historia habíamos llegado a estos niveles de crecimiento y de prosperidad económica como en estos últimos años. Esto es muy significativo porque hace que nosotros, que entramos en la Unión Europea en el 86 con el 71% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, nosotros, España, que se nos miraba por encima del hombro, y ahora los países que han entrado, la media es del 40%, muchos de ellos en el 30 y algo. Es decir, imaginaros lo que ha supuesto para nosotros, desde el 71% del 86 cuando entramos, al 90% si mantenemos las cifras de la Unión Europea de los 15 y si pasamos a la Unión Europea de las 25 se produce el efecto estadístico, que no es real, pero que es con el que hay que contar a partir de ahora, de que tenemos el 99,2% de Producto Interior Bruto con una base 100 de la Unión Europea. Es decir, la transformación que se produce en España es enorme. Y quiero destacar que en el caso de Aragón, que es muy significativo, que en el año 85-86, cuando empezamos a hacer referencia a estos datos, estamos un poco por encima de la media española, que es el 71,6, y nosotros tenemos casi el 74, y en cambio, ahora, en el momento en el que estas cifras se cierran, que es finales del 2004, estamos por encima de la media europea. Yo sé que hay muchas zonas de Aragón que se quejan mucho, en particular Teruel,
pero la realidad es que Aragón está por encima, tiene más de 100 de Producto Interior Bruto, por encima de la media europea, cuando España en su conjunto está en el 89%. Es decir, Aragón estadísticamente es una región rica a nivel europeo, con unas cifras, que ahora lo veremos también cuando hablemos de otros datos, como por ejemplo el empleo, que no tienen nada que envidiar a los países o a las regiones más desarrolladas de la Unión Europea. Otro dato que me parece que es muy interesante, pues que es las relaciones financieras que se producen entre España y la Unión Europea. Todos sabemos lo importante que ha sido para nosotros durante estos años, desde nuestra entrada en la Unión Europea hasta el 2007, que acaban las perspectivas financieras actuales y a partir de ese momento la cosa va a cambiar, la importancia que ha tenido la recepción de fondos comunitarios en el desarrollo de España. Infraestructuras, estado de bienestar y la modernización del país. Algo impensable si no hubiéramos tenido las ayudas europeas, por un lado, y el estímulo de esas ayudas, porque, como sabéis, muchos de los fondos europeos obligan a que el Estado participe en los proyectos en un porcentaje, a veces incluso, del 50%. Es decir, fundamental no solo la ayuda, sino el esfuerzo que nos obliga a hacer para poder llevar a efecto esos proyectos. Nosotros tenemos un reto importantísimo a partir del 2007, que es que dejamos de ser un país receptor de fondos para ser un país que va a dar fondos a la Unión Europea. Y, bueno, pues yo supongo que en este momento, desde el Gobierno, el ministro de Economía, le hablo comisario porque yo lo traté de comisario, Solbes, que es un buen economista, no me importa decirlo, aunque no sea de mi partido, es un buen economista, ¿eh? Es un buen economista, supongo que estará teniendo en cuenta qué políticas hay que hacer para cuando, a partir de ese momento en el que dejarán de llegar los fondos europeos, qué va a pasar con las estructuras económicas españolas que durante los últimos 20 años han tenido pues, unas ayudas realmente fundamentales. Otro dato que ha variado sustancialmente durante estos años ha sido el dato del empleo. Nosotros empezamos en la Unión Europea con un paro del 17,7% frente a un 9,4%, prácticamente el doble. Y, en cambio, ahora la diferencia entre la Unión Europea y España es de 2 puntos, del 10 al 8. También aquí hay que señalar que Aragón es de las pocas regiones españolas donde hay pleno empleo. Y el paro que se da es prácticamente femenino, como ocurre en la mayoría de las regiones españolas, no así en el resto de Europa, donde la presencia de la mano de obra femenina es mucho más importante. Y el paro pues, de la transición de la búsqueda de empleo. Bueno, pues ahora probablemente, bueno, todos recordamos las noticias de la prensa de los últimos días en el que una de las mayores dificultades de la Expo está en que no hay mano de obra. O sea, es que no se encuentra gente que quiera trabajar porque no hay mano de obra. Es decir, la realidad de Aragón, yo insisto, pues porque muchas veces aquí le damos oídos a discursos que no tienen nada que ver con la realidad, de victimismo y que no tienen nada que ver con la realidad de Aragón, y que yo creo que los políticos tenemos que ser muy conscientes de conocer sobre todo la realidad del terreno en el que nos movemos. Bueno, pues Aragón vuelve a estar, ya os digo, en una situación de pleno empleo. Otro dato importantísimo, como hemos hablado, y bueno, en la interesante conferencia de Emilio Menéndez del Valle, la importancia de las exportaciones. Es vital para el crecimiento de un país las exportaciones fuera del ámbito del propio país. Bueno, pues en España la diferencia con la Unión Europea ha bajado sustancialmente, todavía se mantiene en 10 puntos, pero realmente en este momento para nosotros, que en los últimos años, como ahora veremos en más datos, hemos aumentado sustancialmente las exportaciones, tenemos el reto fundamental de todo ese mercado asiático en el que nosotros, los aragoneses, los españoles, los aragoneses en particular, los españoles en general, tenemos que saber ir a esos mercados para poder dar salida a nuestros productos, que allí efectivamente, a pesar de que son productores a coste muy bajo, hay todavía un mercado potencial importantísimo donde nosotros tenemos una tarea muy importante que hacer e imprescindible para mantener el desarrollo económico español y el crecimiento de nuestro país.
Es decir, hay que diversificar las exportaciones y hay que hacer un esfuerzo de aumentar hacia los nuevos mercados, que son, en este momento, fundamentalmente todo el mercado asiático. La transformación de estos años más importante se da, como he destacado antes, a partir del 96, cuando se pone en marcha todo el proceso de convergencia con el euro. Y es en ese momento cuando se produce una transformación empresarial realmente importante, porque se produce la internacionalización de las empresas. Eso en Aragón se vio clarísimo. Empresas tradicionales aragonesas de muchísimos años, familiares, que de pronto son absorbidas por multinacionales que mantienen la producción, que mantienen la estructura, pero que ya no depende la decisión de Aragón, sino que la decisión económica y de todo tipo de esa empresa pues ha pasado a Alemania, fundamentalmente a Alemania, o a otro país de la Unión Europea, potencialmente, desde el punto de vista económico, mucho más importante que nosotros. Ese es un dato muy importante y que tenemos que valorar, aunque también eso ha ayudado a un crecimiento espectacular en cuanto a las inversiones españolas en el extranjero. Es decir, también ha habido un intercambio que nos ha favorecido fundamentalmente. Y tenemos como un año realmente a destacar el año 2000, en el que la exportación, es decir, la inversión española en el extranjero está muy por encima de la inversión extranjera en España, que era lo que durante muchos años había alimentado la economía española, la inversión extranjera. Y hemos pasado a el otro nivel, que se mantiene, con algún pequeño variación, pero que hemos vuelto en el último año, en el 2004, que son los datos que yo tengo aquí, hemos vuelto a tener una tasa muchísimo más alta de inversión en el extranjero que de inversión extranjera en España. Y esto es, como digo, fundamental para mantener el crecimiento económico. Otro dato que ha cambiado de una manera espectacular en los últimos años, también muy influido a partir de la convergencia que se pone en marcha para entrar en el euro, es la inflación. Nosotros, que teníamos una inflación realmente espectacular, que empezamos en nuestra entrada en el 86 con un 8,1, cuando en la Unión Europea estaban en el 5,6, y hemos conseguido pues que en este momento la inflación española, o sea, el 2,9, cuando la europea es el 1,9. Es decir, mantenemos todavía un punto por encima de la Unión Europea, pero bueno, pues lo que se ha conseguido en estos años, no es fácil bajar la inflación, sobre todo cuando luego hablaremos del déficit y de la importancia de hacer una serie de infraestructuras y de creación de estado de bienestar, que necesariamente, no solo porque lo dijera Keynes, sino que la realidad lo dice, hay que financiar con déficit. Pues a pesar de todo hemos mantenido, bueno, yo creo que un control de la inflación que afortunadamente yo creo que lo hemos seguido, se ha estabilizado en los últimos años y yo espero que se mantenga así, que es fundamental también para mantener las tasas de crecimiento. Aquí también ha sido fundamental los tipos de interés, la convergencia con la Unión Europea. Bueno, pues esto también tiene mucho que ver con que hay unas instituciones europeas que son las que están realmente marcando estas políticas. O sea que realmente aquí nosotros tenemos muy poca capacidad de maniobra, porque son una serie de datos que es en lo que, si no hemos conseguido todavía una política exterior común y que realmente es difícil, pues en cuanto a la política monetaria sí que existe una política común y sí que hay una serie de normas que nos marca desde las instituciones europeas que estamos obligados a mantener y que de hecho, pues más o menos, aunque algún país a veces se ha desbandado un poco, pero prácticamente hay una disciplina que prácticamente yo creo que todos los países, me refiero en este caso fundamentalmente a los 15, porque los 10 de la ampliación todavía no tienen este tipo de datos, sino que están intentando acercarse, pero les costará bastante, a pesar de las ayudas especiales que tienen. Pero realmente la Europa de los 15, que es de la que son estos datos, porque la ampliación se produce cuando finaliza este estudio, pues la Europa de los 15 mantiene una disciplina económica fundamental para que se puedan mantener estos tipos de interés que facilitan la inversión, facilitan el consumo, facilitan el crecimiento. No voy a hablar aquí ahora de la expansión de las hipotecas, que todos conocemos y algunos seguramente también sufrimos. Pero, en fin, datos muy significativos de lo que han sido estos años.
Y otro de los parámetros que eran decisivos para la convergencia en el euro pues era la deuda pública. Nosotros hemos sido un país de importante deuda pública durante muchos años. Esto ha coincidido también pues, porque a partir de nuestra incorporación a la Unión Europea y coincidiendo también con un desarrollo de una sociedad democrática que antes no teníamos, se pone en marcha un estado de bienestar. Yo recuerdo cuando yo fui concejal, que antes decía en la presentación, era el primer ayuntamiento democrático, lo teníamos que hacer todo. Todo. Todas esas casas que existen ahora, que parece que han existido siempre, la Casa de la Mujer, las asistentas sociales, los centros cívicos, las casas de juventud, las casas de... Todo, absolutamente todo, se hizo a partir de ese primer ayuntamiento democrático. Es decir, coincide que nosotros no solo entramos en la Unión Europea, sino que estamos haciendo una transformación de las estructuras españolas de todo tipo que exigen una inversión y exigen pues, que muchas veces sea muy difícil controlar el déficit público. A pesar de todo, en los últimos años se ha conseguido un control bastante importante, incluso hemos llegado al déficit cero, o sea, cosa que, no, pues que si nos lo hubieran dicho no nos lo habríamos creído, vamos, ni de ninguna de las maneras. Hemos llegado al déficit cero. Realmente esto es algo pues que yo tengo que decir con orgullo que durante mi etapa de diputada en el Parlamento Europeo se nos hablaba del milagro español por las transformaciones económicas. Y a mí me daba un poco de rabia lo bien que nos trataban fuera y aquí el debate que teníamos siempre, criticándonos unos a otros y haciéndolo todo mal. Y la realidad es que fuera se nos ha mirado con orgullo, con envidia, con mucha envidia, y se nos ha pedido la fórmula, el secreto de nuestra transformación económica y de nuestro crecimiento espectacular de los últimos años. También, bueno, pues datos importantes son los del gasto público sobre el Producto Interior Bruto, que, como he dicho, pues era necesario para la financiación del estado de bienestar, aunque se mantiene, como hemos tenido siempre, una diferencia con el resto de la Unión Europea, porque en España se da la circunstancia de que hay todavía una parte importante del sector privado y de las familias que hacen frente al estado del bienestar que no ha cubierto el Estado, quizá pues porque no puede o porque hay unas políticas distintas, pero la realidad es que en España las familias y el sector privado también contribuyen al estado de bienestar. Voy a terminar ya hablando de la presión fiscal. Me parece muy importante que cuando aquí tenemos todos los años, cuando se hace el presupuesto, el debate sobre la presión fiscal. Nuestra presión fiscal está muy por debajo de la Unión Europea, está más cerca de la OCDE, pero muy por debajo todavía de la Unión Europea, aunque realmente las políticas que en este momento se ven son las de bajar la presión fiscal porque eso estimula el crecimiento. Bueno, no quiero entrar más porque realmente como último dato fundamental para la economía, un problema, además, de cara al futuro, en mi opinión, bastante importante, es uno de los puntos negativos de nuestra economía, y es la dependencia enorme del petróleo. Nuestra economía sin el petróleo, y lo vamos a notar con las enormes subidas de los últimos tiempos, que ha sido espectacular, como todos sabéis, la dependencia del petróleo condiciona muchísimo nuestro crecimiento económico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer en un país que no es productor de petróleo? Pues no tenemos más que intentar buscar alternativas con otro tipo de energías, eólicas, solares, del tipo que sea, y también acostumbrarnos a un consumo, a una reducción del consumo, no solo familias, sino también empresas, en la energía que viene del petróleo, o quizá, ahí hay un debate que quizá venga, que son buscar también energías que no nos gustan a lo mejor mucho, como es la nuclear, pero que resuelven este tipo de problemas. Yo lamento no tener más tiempo, porque habría dicho muchas más cosas, pero realmente me parece que estos datos, que por si alguno está interesado, yo les puedo decir la publicación que es, porque realmente es interesantísimo y es espectacular, a mí me hace sentirme, como decía, muy orgullosa de esto que hemos evolucionado, y a los aragoneses, que tenemos como tradición quejarnos de todo, pues leernos estas cosas nos dan un poco de estímulo y de ayuda y de esperanza de cara al futuro. Gracias.
Gracias, María Antonia. Yo soy el primero que siento que no tengáis todos una hora para poder intervenir, pero, en fin, lo hemos montado esto así. Efectivamente, nos tenemos que plantear la posibilidad de hacerlo esto, a lo mejor un ciclo más largo, ¿verdad? Porque tenéis muchas ideas que aportar. Juan Antonio sí que me ha prometido que no pasa de 10 minutos. Tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero voy a procurar ser telegráfico. Primero, agradecer esta invitación y recordar, porque también Aragón también tiene historia, que en la época de la preautonomía, en el año 1980, tuve el honor de presentar en Estrasburgo, ante la Comisión de Poderes Locales y Regionales, el tema de la Conferencia de los Pirineos, ofreciendo Jaca como capital. Aquello siguió adelante y hoy es una realidad. Están incluidas el País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña, Andorra y las 3 regiones francesas. Voy a hablar rapidísimamente, porque me parece un tema muy importante, sobre los fondos y sobre la cohesión regional. La cohesión regional es un concepto un poco demagógico. Se habla de la cohesión regional tanto a nivel interno de España como a nivel de la Unión Europea. Y hay unos fondos internos y hay unos fondos de la Unión Europea. Pero hay una distinción que me parece importante. Mientras que los fondos europeos tratan fundamentalmente de producir un crecimiento económico en los Estados miembros de la Unión Europea y, sobre todo, el llegar al pleno empleo, la cohesión regional, la solidaridad propiamente dicha, está encomendada a la distribución a los fondos internos. ¿Cómo se consigue la cohesión interna desde el punto de vista español? Como sabéis perfectamente, la cohesión interna está regulada por el Fondo de Compensación Interterritorial. La Constitución española, en su artículo 158, dice: con el fin de corregir desequilibrios territoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se crea el Fondo de Compensación Interterritorial. Se reguló por ley de 1984, en la que se establecen los parámetros, el inverso a la renta per cápita, un 70, el saldo migratorio, el 20, el desempleo, el 5 y la superficie, 5. Yo intervine en la discusión de este proyecto y, desde luego, puse de relieve que el tema de la superficie, el 5%, era totalmente nefasto y negativo, como luego, al final, hablaré de este tema, y, sobre todo, muy perjudicial para Aragón. Posteriormente se modifica por ley de 26 de diciembre de 1990 y en la primera etapa todas las comunidades autónomas recibieron fondos por el Fondo de Compensación Interterritorial. En cambio, ya en la modificación de la ley del 90 se coordina el Fondo de Compensación Interterritorial con los fondos europeos, de forma que el objetivo número 1 no lo cobran todas aquellas que tampoco cobran el Fondo de Compensación Interterritorial. Y entre ellas está incluida Aragón. Es decir, objetivo número 1 hoy no lo cobra ni Baleares, ni Cataluña, ni Aragón, ni Navarra, ni La Rioja, ni Madrid, ni País Vasco. Todas las demás perciben el Fondo de Compensación Interterritorial. Y actualmente el Fondo de Compensación Interterritorial está regulado por la Ley de 27 de diciembre del 2001, en el que el baremo superficie se reduce todavía más al 3%. Aragón, en estos dos, desde el año 1992 hasta en la actualidad, no ha recibido un céntimo por el Fondo de Compensación Interterritorial. Esto a nivel interno. A nivel de la Unión Europea, los fondos estructurales, en principio en el Tratado de Roma no se planteó el problema de los fondos. Únicamente se crea el Fondo Social Europeo, que tiene por finalidad el fomentar el empleo, pero la cohesión regional, el FEDER no se establece hasta 1973 y es en 1988, cuando se amplía la Unión Europea a 12, cuando se establecen los 5 objetivos del FEDER. El más importante, el objetivo número 1, que es el del fomento de las regiones menos desarrolladas, aquellas que tienen una renta inferior, per cápita inferior al 75% de la media europea. Aragón no percibe nada por el objetivo número 1, ni ninguna de las regiones a las que he hecho antes referencia. En 1989, los fondos estructurales se reducen, los objetivos se reducen a 3, el primero sigue siendo el mismo, el objetivo número 1, el 2 es para las zonas industriales en declive y las rurales
con baja población, y el tercero para la modernización de los sistemas de educación, formación y empleo. Junto a los fondos estructurales, que como os he dicho es fundamentalmente el Fondo Social Europeo, el FEOGA también y el FEDER, se crean el Fondo de Cohesión, se crean en 1992 y fundamentalmente tiene por finalidad el financiar proyectos de medio ambiente y proyectos de redes transeuropeas, transportes, telecomunicaciones y energías. Países beneficiados por los fondos de cohesión, curiosamente, son solamente aquellos que tienen el PNB inferior al 90% de la media comunitaria, el Producto Bruto. España, entre ellos están España, Grecia, Portugal e Irlanda, solamente. Pero fijaos que se dota en este momento el Fondo de Cohesión en 18.000 millones de euros, y España, la banda de participación de España, está incluida entre el 61 y el 63%, es decir, que es la más beneficiada por los fondos de cohesión. Bueno, ya hemos visto fondos internos y fondos externos. ¿Qué efectos han producido estos fondos? Pues para España, importantísimo, ya lo ha dicho perfectamente Antonia, pero España es que ha sido uno de los países más beneficiados por las ayudas comunitarias. Curiosamente, yo no soy economista, pero curiosamente, tan importante ha sido que la media anual de los fondos europeos que España recibe suponen el 0,7 del Producto Interior Bruto español, lo cual es una cantidad muy respetable. ¿Y qué ha pasado eso a nivel de España? Y con las comunidades autónomas. Me voy a referir al quinquenio 1997-2001. En este quinquenio, las ayudas que han recibido las comunidades autónomas por el Fondo de Compensación Interterritorial, es decir, Fondo Interno, han sido 4.184 millones de euros. Traduciéndolo, para que nos entendamos, 700.000 millones de pesetas. ¿Y fondos europeos? Pues fondos europeos en este quinquenio, las comunidades españolas han recibido 36.800 millones de euros. Para saber lo que son, digamos que son más de 6 billones de pesetas. ¿Y qué ha recibido Aragón? Pues Aragón ha recibido por el Fondo de Compensación Interterritorial en este quinquenio, y por supuesto también el anterior, 0 euros. ¿Qué ha recibido de los fondos europeos? Pues de los fondos europeos del objetivo número 1 FEDER, nada. Aragón ha recibido 2.315 millones de euros, traduciéndolo, 386.000 millones de pesetas en 5 años. Es decir, al año 77.000 millones de pesetas. Esto es lo que Aragón ha recibido en este quinquenio. Pero ahora, en fin, sin querer hacer demagogia ni comparaciones, y por supuesto mucho menos con base de economista, que no lo soy, pero entonces pues he tenido la paciencia de ver qué es lo que han recibido los demás. Y refiriéndome a pesetas año, por ejemplo, Extremadura ha recibido 37.000 millones de pesetas más al año que Aragón. Andalucía ha recibido al año 336.000 millones de pesetas más que Aragón, al año. Castilla-La Mancha ha recibido 75.000 millones de pesetas más que Aragón al año. Y Castilla y León ha recibido 98.000 millones de pesetas más que Aragón al año. Bueno, son cantidades que, claro, cuando hablo, por ejemplo, de Castilla y León, 98.000 millones, y vemos lo que es el presupuesto de Aragón, y vemos que además de estos fondos hay participación del Estado, porque en muchos de estos proyectos interviene también el Estado. Bueno, realmente, bueno, yo no quiero hacer ninguna comparación, pero si esto, naturalmente, si la economía es una ciencia cierta y la media europea esto responde a la realidad, aquí hay alguien que nos está engañando. Y, por ejemplo, deciros que Cataluña, que tampoco recibe nada por el Fondo de Compensación Interterritorial y que tampoco recibe nada por el objetivo número 1, sin embargo, Cataluña recibe al año 2.500 millones de pesetas más que Aragón. Curioso, pero cierto. Bueno, y ahora ya, y así es el final, y ha sido breve, ¿eh? Pues ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pues que el año 2006
el año 2006 concluye el reparto de este quinquenio y ahora en el 2006 va a haber que hacer un nuevo reparto. Pero han entrado, en este momento tenemos en la Unión Europea 25 países y estos últimos que han entrado tienen una riqueza y una media muy inferior a la española. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar, que España va a recibir un 40% menos de los fondos europeos y que algunas de las regiones españolas no van a poder estar ya en el objetivo número 1. Esta reducción, ¿para quién va a perjudicar fundamentalmente? Bueno, pues va a perjudicar fundamentalmente a aquellas regiones en las que los fondos europeos les son importantes. ¿Y cuáles son? Son 4. En Aragón, los fondos europeos representan en el presupuesto total el 27%. En Castilla-La Mancha, el 29%. En Castilla y León, el 25% y en Extremadura, el 34%. Estas 4 comunidades si se les disminuye o se les resta, van a sufrir. En cambio, en Cataluña, los fondos suponen el 4%. En Galicia, el 6%. En Valencia, el 6% y en Madrid, el 2%. Esto ahí queda para que los economistas saquen conclusiones. Y entonces ya como recomendación final, ¿qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista político? Yo no sé si están aquí hoy los políticos aragoneses del momento, pero vamos, si yo estuviese en este momento en las Cortes de Aragón, ya habría presentado más de 1 y más de 2 y más de 3 proposiciones tocando este tema. ¿Cómo se puede corregir? Primero, que se espabile el Gobierno de Aragón en estas negociaciones que hay ahora, porque claro, a España le reparten lo que le repartan. Pero ahora hay que negociar con el señor Solbes y con quien sea. Y Cataluña ya lleva bastante tiempo ya diciendo que no recibe prácticamente nada. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues hay que... Y segundo, para mí el tema más importante con lo que yo ya concluyo mi intervención. Yo esto lo vi desde la primera vez que se creó el Fondo de Compensación Interterritorial. El mayor perjuicio que se le causa a Aragón con esto es el que estamos excluidos del Fondo de Compensación Interterritorial. Los fondos tienen por finalidad fundamentalmente el crear servicios públicos. Pero claro, esos servicios públicos son de 2 clases. Unos, digámoslo en administrativo, que las podríamos llamar uti singuli. ¿Cuáles son los servicios uti singuli? Aquellos que los utilizan solamente con personas determinadas. Las escuelas, las universidades solo las pueden utilizar los universitarios y los escolares. Los hospitales solo se pueden utilizar los enfermos. Por lo tanto, en servicios uti singuli es lógico que Cataluña reciba mucho más que Aragón porque tenemos menos enfermos y menos estudiantes. Pero hay otros servicios públicos que son uti universi, que son aquellos que se utilizan por todo el mundo, por todos, y que son pues las comunicaciones, las carreteras, los transportes, los ferrocarriles, las obras hidráulicas. Y claro, si en España se dice que la superficie es el 3% del fondo de compensación, territorios como Aragón no reciben prácticamente nada. En consecuencia, pues claro, no podemos tener buenas comunicaciones, no podemos tener buenas, vías, obras públicas, porque ciertamente la población es muy pequeña. Y por tanto, animo a los políticos aragoneses que estamos en el momento de espabilarse y que esto ocurre de aquí a fin de año, de modo que tienen tiempo para moverse. Gracias. Gracias, Juan Antonio. Tu intervención era esperada. Efectivamente, el tema de Aragón iba a salir por ahí. Adolfo, brevemente, por favor, 10 minutos. Gracias. La verdad es que en la distribución de tareas que nos ha tocado a los miembros de la mesa, a mí finalmente me dijeron, hombre, tú vas rellenando, hablas de las cosas que queden. Eso no se dice. Y la verdad es que cuando salí del reparto, claro, me dio la impresión de que bueno, había sido pues algo así como el chivo expiatorio de la mesa. Digo, aquí me dejan a saber qué. Es decir, sobre todo no lo sabía yo, que es lo más grave después a la hora de intervenir. Pero bueno, en todo caso habréis visto también en la presentación, que agradezco naturalmente a Alfonso, soy la persona que, si no fuera por la edad, tendría el currículum menos amplio. Sobre todo la edad lo que trae son sucesos, y si no fuera por la poesía, todo hay que decirlo. Bueno, en todo caso, lo cierto es
que nos sentimos satisfechos. Yo creo que todos nos sentimos satisfechos y que Europa, sin duda alguna, proporciona ventajas innegables y que a España le ha otorgado innumerables beneficios. Desde, como se ha hablado, el desarrollo político, lo que proporciona además seguridad institucional, incluso seguridad democrática, el orgullo que alguno ha dicho también, incluso de sentirse españoles. Hace muy pocos días yo escuchaba a Felipe González, parece ser que lo ha dicho en más ocasiones, que la presencia en Europa incluso nos ha facilitado que cuando salimos fuera y presentamos el pasaporte español, nos sintamos orgullosos de presentarlo, y antes era casi, pues una especie de documento que si no lo pedían nos sentíamos más satisfechos, ¿no? Lo cierto es que ha habido ventajas en ese terreno, las ha habido en los ingresos económicos, en las recepciones económicas, infraestructura, eso se ha traducido en infraestructura, se ha traducido en servicios, se ha traducido en inversiones, sin lugar a dudas. Y estos beneficios, lo cierto es que no han sido solo para España, porque ciertamente, incluso con los datos de la revista que hablaba María Antonia, aparecen que países que no son receptores, sino que por el contrario, durante todo este periodo han sido los que han proporcionado más medios, han sufrido o han tenido, no sería sufrir, sino tener un crecimiento muy superior al que hubiesen tenido de no estar dentro del proceso unitario, dentro de lo que estamos llamando Europa. Por lo tanto, la existencia de Europa como instrumento colectivo, también como medio además de participación y de presencia española, desde luego hace falta y ha sido sin duda importante. Por eso a veces cuesta entender, da la impresión de que es difícil saber por qué los procesos de integración y de comunicación son tan lentos, por qué tienen tantas contradicciones, por qué aparecen tantas veces un montón de dificultades. Lo que ha ocurrido con la Constitución Europea, posiblemente ahora, en este momento, es el dato más evidente, pero habría bastantes más datos. Hay también batallas por el mantenimiento a veces de lo propio, y no porque haya una contradicción entre lo que es la comunidad europea y la identidad. Ya Víctor Hugo, si no me equivoco, naturalmente mucho antes de que las cuestiones se plantearan, hablaba de la necesidad de una Europa donde el mantenimiento de la identidad de cada uno de los pueblos que la componen sería una de las características, además, que proporcionaría desarrollo, cultura y que abriría el futuro. Pero la verdad es que hay todavía esfuerzos a veces muy amplios para mantener lo propio, y seguramente hay razones. Quizá lo que acaba de ocurrir con la OPA de ON sobre Endesa, esa especie de sensación de menoscabo y de pérdida de la capacidad de energía haya estado presente y haya estado coleando. Se podría decir lo mismo de Alemania, se podría decir seguramente lo mismo de Francia, seguro que se podría decir. ¿Qué podemos decir? Yo creo que muchas cosas sobre esta especie de sensación que estamos recibiendo sobre afirmación de territorios, de lo que sería un paradigma, todos los debates y toda la historia que está ocurriendo alrededor del Estatuto catalán, pero incluso de procesos estatutarios también en España. La misma defensa a veces encarnizada del Tratado de Niza por parte de algunos, y también en España también, yo creo que está un poco en la base también de esta sensación de localismo, de esta sensación de defensa a ultranza de lo propio, de participación solo para el beneficio, no para la creación de comunidad. Pero seguramente yo creo que existen razones para todo. Existen razones, las cosas cuando se dan tienen sus razones, y en este caso todo esto no va a ser una excepción. Antes, cuando Emilio Menéndez hablaba con ese optimismo que transmitía, y que además no solo era loable, sino que además creaba una cierta euforia en quien lo escuchaba, yo creo que había algunos datos que sí que merecería la pena reflexionar sobre ellos. La OCDE, por ejemplo, a primeros de año publica un informe sobre objetivos y crecimiento con la conclusión además tajante, de que en Europa en los próximos años va a haber serios problemas. La tendencia en la próxima década, según dicho informe, va a ser hacia una reducción de la capacidad, una reducción sensible de la capacidad económica de Europa. Lo mismo dice, por ejemplo, Omar Isin, que es un economista principal del Banco Central Europeo. Y por otro lado, no cabe ninguna duda de que la población, también aquí lo habéis comentado, la población europea envejece, y todo eso se traduce y se traducirá necesariamente
salvo que haya algún otro tipo de medidas, en pérdida en la capacidad de recursos para la atención a los servicios, necesidad de ampliación de servicios que a lo mejor no pueden ser atendidos, peligros para las políticas sociales. Yo creo que esos riesgos están presentes. El desarrollo de otras poblaciones, se hablaba de Asia, bueno, claro que proporciona con el crecimiento económico en esos países la posibilidad de la participación o de la venta de productos allí, cuando la capacidad adquisitiva allí se crea, pero también a la inversa, y si se está en condiciones de desarrollo descendente, no cabe duda de que el riesgo es mayor. Por ejemplo, los últimos datos, por lo menos que yo he recogido, es que en el año 2006, en este que estamos, la zona euro crecerá un 2,1%. Eso se acaba de decir hace muy poquito por Almunia y, además, incrementando las previsiones que había hasta ahora. Pero esto supone un incremento porque, si no me equivoco, en el 2005 el crecimiento fue del 1,3 o del 1,4%, ¿no? Pero, por ejemplo, el crecimiento previsto de la economía, el crecimiento previsto de China es el del 9,5%. El de Estados Unidos, efectivamente en declive, es el del 3,2%. El de Rusia es el del 6,1%. El de América Latina es el del 4,3%. Incluso el de Japón, que también tiene una situación no precisamente de desarrollo claro, llegará, se dice, al 2,8%. Y el crecimiento medio en las zonas más dinámicas del mundo estará por encima del 4,6% en el año 2006. Es decir, hay razones para mirar la situación con una cierta preocupación, con una preocupación que tiene su fundamento y que efectivamente encuentra su razón en una serie de circunstancias y de datos. Hay otras cosas que también yo creo que están en este momento influyendo seriamente. Quizá uno de ellos sea la inestabilidad, lo digo entre comillas, política que hay en un montón de países europeos. Pues bueno, las elecciones italianas han expresado una situación de inestabilidad manifiesta. La situación que hay en este momento en Francia tampoco garantiza que el futuro se vaya a plantear con unos criterios de estabilidad política claras. En Alemania las cosas se han resuelto mejor, pero hay una seria división también, no cabe duda, y los complejos equilibrios que se dan, políticos, van a dificultar, yo creo, la política que se desarrolle y, desde luego, aspectos de la política económica. En Gran Bretaña, bueno, pues también la situación es una situación en este momento de inestabilidad. Yo creo que todos estos procesos políticos también tienen importancia en la situación que en este momento se está dando de crisis en Europa, de contradicciones en Europa. De todas maneras, como yo además tampoco soy pesimista, y sí que quiero acomodarme a los 10 minutos, ya me está diciendo que corte, yo creo que hay puntos a favor. Este periodo de reflexión, que me da la impresión que se ha reflexionado muy poco, yo creo que en este periodo de reflexión que se abrió después de los noes de Holanda y de Francia, la reflexión que se ha hecho ha sido muy limitada. A veces yo tengo la impresión de que no se ha hecho ninguna. A pesar de eso, el Parlamento Europeo hace muy pocas fechas ha tomado una serie de medidas que sí que tengo la impresión de que provocan un cierto impulso o que transmiten la sensación de que no puede prolongarse durante más tiempo esta especie de impasse y de detención, de muro puesto en lo que sería el proceso del desarrollo político, pero también hay que abordar aspectos económicos de Europa. Puntos a favor serían, pues bueno, hay una creciente unidad, parece ser, entre partidos políticos y entre gobiernos a favor de los procesos unitarios y a favor, además, de la institucionalización creciente de la Unión. Yo creo que esto en el propio Parlamento lo habréis visto y se está dando mucho más. La mayoría de los miembros, a pesar de todo, no cabe duda, han ratificado la Constitución, y eso también es un dato, yo creo que importante. Se habla cada vez más, y yo creo que también es muy interesante, del debate ciudadano y del impulso ciudadano como un medio indispensable. Borrell decía hace también muy poco que no sabemos muy bien qué es Europa y que desde luego no hay una percepción clara de lo que es la política social europea. Más o menos venía a decir eso hace muy pocas fechas. El plan de la Comisión Europea se amplía ahora con la participación de los parlamentos europeos y nacionales y se van a marcar temas de debate tan importantes como son, por ejemplo, objetivos de la integración, modelo social y económico europeo dentro de la globalización, refuerzo del espacio de libertad, seguridad y justicia, financiación, papel de Europa en el mundo, etcétera.
En definitiva, reformas políticas que no pueden posponerse, reformas en investigación y desarrollo, creo yo que también son indispensables, políticas de empleo e inmigración, fundamentales, el que se avance también por este camino, política social, que se aborden aspectos comunes de política social, y ganar una buena parte, y esto es participación ciudadana, de la ilusión que ha quedado en ocasiones lejos. Las contradicciones, las sociedades no brotan sin contradicciones, y lo cierto es que las contradicciones normalmente se resuelven o pueden resolverse con la síntesis, y la síntesis es un camino, además de la recuperación de objetivos y, de nuevo, de camino abierto, ¿no? Yo creo que efectivamente eso es lo que hay que esperar, y tener además la conciencia de que la Unión Europea, para nosotros, para todos seguramente europeos, es en este momento, y más en la situación que estamos, una necesidad. Y bueno, yo no sé si me he extendido mucho, pero... Muy bien. Bueno, Muy bien. Adolfo, eres el que más te has ajustado. Hemos dejado para el final la intervención. Me hacías así, además, joder, estaba de edad, pues, sí, bueno, preocupadísimo. Hemos dejado para el final la intervención de Inés Ayala, que es la eurodiputada en activo, para que cierre esta mesa. La vas a cerrar porque esa idea inicial de después abrir otro debate, pues con el tiempo consumido por nuestros intervinientes, pues no va a ser posible. Y bueno, tú cierras y haces una síntesis de las intervenciones o de lo que te parezca. Gracias. Sí, porque a la 1:30 tenemos ya el conferenciante. Sí, muchas gracias, Alfonso. Sí, yo la verdad es que comparto con Adolfo también digamos, el mandato era, o en el reparto, el cerrar como se pudiera, digamos, al final la mesa. De modo que, en ese sentido, bueno, pues me siento por una parte muy agradecida tanto a la Fundación como a la asociación por darme la oportunidad de escuchar primero la magnífica conferencia de Emilio, que es una delicia escuchar, y que como somos compañeros, pues allí pues tienes pocas posibilidades de escucharlo, porque como vamos siempre corriendo allí, pues hay que sentarse y escucharlo, aparte de leer sus artículos siempre sabios e interesantes. Decir que ahora mismo, pues en estos últimos días, que es precisamente a lo que se refería Adolfo, lunes y martes el Parlamento Europeo ha tenido un debate muy importante, y además yo creo que lo que hemos sentido es que se ha consolidado esa fórmula que establece, con su tenacidad que le caracteriza, a Pepe Borrell, con esa voluntad, digamos, de que realmente el debate entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales como fórmula para mejorar la reflexión de este periodo complejo, pero al mismo tiempo apasionante de ver cómo reenfocamos, digamos, el periodo siguiente de la construcción europea. Pues justamente yo creo que lo mejor de estos 2 días, que han sido justo lunes y martes, por lo tanto la mesa redonda de hoy pues viene un poco casi, digamos, a ampliar o a mejorar, digamos, esa situación, pues se consolida. Yo creo que ha habido allí avances esenciales ahora mismo, que claro, tarda un poco en llegar, en permear, digamos, un poco abajo el tipo de decisiones que se han adoptado y el tipo también de contradicciones que han aflorado, pero yo creo que han sido muy interesantes e importantes. En primer lugar, el Consejo, que venía siendo un poco pues el villano de esta situación, porque bueno, pues entre los suyos están los 2 Estados miembros que no han sabido, que después de firmar sus jefes de Estado la Constitución, no han sabido, digamos, y no han podido también llevar adelante la ratificación, pues bueno, pues ha hecho, digamos, un esfuerzo especial que se ha visibilizado además tanto en la presidencia actual, la austríaca, como en la próxima, la finlandesa y la alemana, que ya, digamos, había manifestado su interés en relanzar definitivamente el proceso de reflexión, no solamente como reflexión, sino realmente poniendo ya hitos en ese camino, digamos, preparando el camino de una manera mejor. En ese sentido, pues la consolidación de estas reuniones, que yo creo que son muy importantes. Al principio las veíamos un poco como decir, bueno, pues venían diputados nacionales, los europeos, intentábamos estar también, a pesar de todas las actividades que había al mismo tiempo, pero yo creo que justamente ha conseguido Pepe Borrell el hacer que se consolide, y ya la presidencia finlandesa, que no son, digamos, de los más euroerófilos que tenemos en la Unión Europea, se ha comprometido para que a comienzos de diciembre se vuelva a repetir este ejercicio, y de esta manera ya queda, digamos, como consolidada, y ese diálogo pues ha servido para poner encima de la mesa problemas muy importantes. La Comisión
que se siente un poco, tal vez, puesta de lado, ¿no? Es un poco el sentimiento que transmite el presidente Barroso, ¿no? Que se siente un poco frente a esta mejor relación entre el Parlamento y el Consejo, a raíz precisamente de este diálogo y de la exigencia frente al Consejo del Parlamento y el debate que ha habido en las perspectivas financieras y cómo el Parlamento, en cierta manera, ha obligado al Consejo a contar con él de cara a lo que será la revisión del 2008-2009 de la financiación europea, que yo creo que va a ser el gran hito, o debería serlo por lo menos, del nuevo periodo europeo. Pues la Comisión se ha adelantado un poco pues también consolidando esa necesidad de establecer vínculos mayores con los parlamentos nacionales, y ha puesto encima de la mesa, yo creo que es una propuesta interesante, pero claro, no puede quedar unilateral. Es decir, esa necesidad de Europa no puede ser solamente que la Comisión decida que es importante transmitir, al mismo tiempo que transmite al Parlamento y al Consejo sus propuestas, transmitirlas también a los parlamentos nacionales. Es importante y es una de las cosas que debatimos siempre. Nosotros estamos integrados en el grupo parlamentario también del Congreso y del Senado, y siempre recomendamos, siempre repetimos la necesidad de que las propuestas europeas fueran también parte del debate, de los debates a nivel nacional e incluso regional, porque si no acaban siéndolo, pero después, cuando ya no hay posibilidad. Ayer comentamos el caso de los mataderos, por ejemplo, aquí a nivel, digamos, de Aragón, o casos, digamos, de los problemas ahora mismo, de los temas energéticos, pues son temas que la capacidad de establecer esa relación entre las propuestas de la Comisión y lo que los parlamentos nacionales pueden generar como reacción, pues es también un diálogo que yo creo que puede mejorar la situación. Ha habido, digamos, también por primera vez, y yo creo que de cara a ese debate del 2008-2009, que yo animaría a la Fundación y a la Asociación a que empezara a preparar, precisamente porque hay manifiestamente representantes estupendos de lo que es, digamos, una visión más amplia y motivada, que va a ser el debate de cómo financiar el futuro, cómo establecer, digamos, una fórmula de recursos propios que sea más realista y que realmente ayude a financiar esa Europa como necesidad y esas necesidades europeas y sobre todo los grandes retos europeos, porque lo que se ha puesto de manifiesto tanto en la preparación de la agenda del año 2000 en la cumbre de Berlín, como ahora lo que ha sido el debate tremendo para la generación de estas perspectivas financieras, que evidentemente no están a la altura de los retos europeos, aunque a nuestro país, digamos, en esa pelea, pues digamos, hemos salido mucho mejor de lo que se planteaba, y la posibilidad, digamos, de seguir manteniendo temas importantes y novedosos, como ha sido, por ejemplo, el fondo de I+D, que aparentemente es simplemente un fondo español, pero que, igual que pasó con el fondo de cohesión, estoy segura, y no solo ya hay compañeros que lo han dicho, que en el futuro este fondo de I+D, que ahora es para España, se ampliará y habrá otros Estados miembros y acabará siendo un fondo europeo, como lo fue el de cohesión en su momento, y será uno de los ejes fundamentales del periodo futuro. Bueno, pues en este debate que ha habido, se ha configurado también como grupo para el futuro un grupo de debate sobre cómo organizar los recursos propios para el futuro de la Unión, no a través de cotizaciones nacionales que llevan ese debate intergubernamental insaciable y bastante miserable al final, de a ver qué es lo que cada cual se lleva en clave nacional, y no de qué manera construimos o financiamos los retos europeos, y por lo tanto pues creo que también es un elemento, un hito de futuro que podremos llevar adelante. Y acabar simplemente diciendo que yo creo que es muy importante que esa parte instrumental de la que ha hablado Bernardo ha sido acompañada por España, por la parte también propositiva, que yo creo que es en el diálogo de la construcción europea lo que tiene de importante. Los nuevos 10 Estados miembros todavía no lo ven porque ha sido muy dura la entrada, les hemos asestado el acervo comunitario total y completo, con pocas, a veces con poca compasión, y por lo tanto pues está en el momento del dolor, que España y Portugal también lo pasamos, pero que supimos, digamos, reaccionar de una manera mucho más propositiva, y yo creo que fundamental
para la Unión. Aquí vendría, la clave kennediana, decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hace Europa por nosotros? Pues no, España fue capaz muy pronto de decir, ¿qué puedo hacer yo por Europa? Y algunos de los elementos fundamentales son, desde luego, españoles. Y así se reconocen y así, digamos, hemos sido capaces de establecer esa presencia española y hacer no solamente de la necesidad de Europa para España un elemento de construcción, sino también el demostrar cómo incluso de estados que están en una situación peor, que vienen de culturas complejas y poco democráticas, hay también aprendizajes culturales, sociales, económicos, de solución de temas muy importantes que son necesarios para esa construcción europea. Y bajando a Aragón, pues decir que una de mis obsesiones en estos tiempos ha sido que si pudiéramos salir del debate exclusivamente, podríamos decir, estatutario, a algo que desde fuera se ve mucho mejor. Es decir, desde fuera nos preguntan cómo hemos conseguido que la descentralización española, que partía, digamos, de unas claves, pues, por un lado, unas claves históricas, pero por otro lado, unas claves instrumentales clarísimas, ¿no? Como han sido, digamos, pues la reestructuración en regiones, pues muchas veces teniendo que ver con los NUTS famosos que te daban acceso o no a los fondos. Pues cómo esa descentralización ha servido de motor de dinamismo competitivo, emulativo entre las regiones, y que ha servido, digamos, para lanzarnos a una diversidad unida, que al fin y al cabo es también el logo o el lema europeo, que nos ha dado, yo creo, que parte de esos frutos de los que muy bien hablaba María Antonia. Yo creo que si fuéramos capaces también de poner eso encima de la mesa, es decir, porque desde Europa eso es uno de los elementos que nos están pidiendo. Es decir, que dentro de esa necesidad de Europa, pues yo creo que también hay una necesidad de esta experiencia española en Europa para seguir construyendo Europa. Y animo, por lo tanto, a la Fundación y a la asociación, pues, a que sigan abriendo estos foros en este periodo de reflexión, que es fundamental, que acaba en el 2009 para nosotros con la voluntad de que la Constitución nos dé, digamos, esa base de juego común, política, social, importante, que necesita Europa. Muchas gracias.